Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Martes a las 9 de la mañana por lavisiónradio.net. Información que va contigo. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. Son las 9 de la mañana de hoy, 15 de agosto del 2023. En los controles de audio tenemos a dos personas gratas. A Mayerlin, buenos días Mayerlin, ¿cómo has estado? Y a Anthony, una maravilla. Anthony, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Luis. Bueno, vamos a ir saludando por acá. Buenos días. Hoy es martes 15 de agosto, así es. Oye, llegamos a la mitad del mes de agosto. Qué rápido está pasando el tiempo. Nosotros muy a gusto de poder acompañarles esta bonita mañana y, por supuesto, darle la bienvenida a el gran invitado de la mañana del día de hoy, Darío Vargas, economista, además con un tema interesante. Así es. Economista y además con una cosa que nunca se me va a olvidar que él me dijo, que él ejercía el periodismo empírico. Y yo le pedí permiso para utilizar esa frase y así lo digo. Siempre. Yo siempre corrijo. Usted hace periodista, usted es periodista, me han preguntado y yo, no, vamos a aclarar. Empírico. Así digo yo. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036 y asimismo se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, Twitter, Instagram, YouTube, a través del cual estamos transmitiendo en vivo, y TikTok. En la mañana de hoy conversaremos con el economista Darío Vargas sobre un tema realmente trascendental, no solamente para Colombia, sino para América Latina. América Latina está en una grave crisis con todo esto. Esta semana tenemos una semana de elecciones, de crímenes, de cualquier cosa que está sucediendo ahí, que son trascendentales y que además muestran, a mi modo de ver, queridos oyentes y Darío, un retroceso impresionante de lo que hemos conocido muchos como el Estado. El tema de hoy es la crisis que se ha presentado en Colombia con el tema de la corrupción. Yo le he llamado la astilla que más duele es la del mismo palo. Muy buenos días, Darío, ¿cómo has estado, caramba? Buenos días, Luis. Buenos días a Mayerlin, que tengo la oportunidad de saludarla. Y aquí, desde el empirismo, voy a tratar de contestarte las preguntas que me quieres hacer y estemos dispuestos a hablar sobre los temas de actualidad en Colombia, que no sé si te has dado cuenta, en los 2 días recientes siguen caminando a pasos agigantados. Esto cambia todos los días. Algún ministro del Interior en Colombia decía con cierta sorna que él le gustaba ver las noticias internacionales de los países vecinos porque así se tranquilizaba un poquito, ¿no? Y eso está bueno. Está bueno, ¿no? ¿No? En aquellos tiempos se llamaba yo no sé si en Venezuela hubo, pero en Colombia mucho, se llamaba la perubólica, que era una forma de robar señal internacional un poco descarada, y entonces este ministro y exministro y buen amigo decía eso, que él ponía la perubólica cuando tenía muchos problemas para tranquilizarse un poquito porque los líos eran los mismos o mayores. Colombia está moviéndose y creo que la relación con Ecuador es mucho más la de vecino, hermanos, similar a la de Venezuela, un poquito en Ecuador, con cierto buen humor nos dicen los vecinos, los poderosos del norte, y Ecuador es un país al que por muchas razones conozco. He estado trabajando allá tanto en el ámbito político como en el ámbito con la consultoría empresarial. Y lo que nos pasa es lo mismo con matices, lo mismo con diferencias. ¿Por qué?
porque finalmente estamos ante el fenómeno del narcotráfico, ¿no? Y Perú, Ecuador, Colombia han sufrido, nunca como con nosotros lo que hemos sufrido, pero se han sufrido los embates de la corrupción, como la señalas tú, que trae el narcotráfico. Y esa corrupción se ve en todo, se ve en todo. En estos días tuve oportunidad de ver eh, la película sobre el nefasto Pablo Escobar, Oh, basada en la obra de Virginia Vallejo, que tiene un nombre hasta interesante, que es Amando a Pablo, odiando a Escobar. La película protagonizada por Penélope Cruz y Javier Bardem, que tiene desde luego mucha ficción y mucho eh, eh, transposición de los hechos que sucedieron realmente como tuve oportunidad en algunos momentos de vivirlos, eh, eh, trae a colación eso, esa íntima relación que hay entre el poder inmenso del narcotráfico con sus dineros influyendo en la política de un país, en el acontecer diario, desde luego, pero que influye muchísimo en la política. Y nuestros sí. países que en los que hemos tenido tantas vicisitudes para crear unos sistemas políticos, institucionales y democráticos, pues todavía se ven sometidos al vaivén de múltiples factores. Uno de ellos, como lo acabamos de decir, es el narcotráfico. Y en el caso de Colombia, muy en particular, eh, no nos hemos podido eh, inventar, no hemos podido transformar nuestras instituciones políticas para que la relación entre el Congreso, en el órgano legislativo, y el presidente de la República, en el órgano ejecutivo, tengan una relación. Voy a poner una palabra que puede sonar un poquito débil, pero que nos sirve para que se entiendan, para que entiendan los escuchas, es una relación sana, ¿no? La relación entre Congreso y Presidencia de la República, órgano legislativo y órgano ejecutivo, se basa principalmente en las prebendas, ¿no? Y tú me dirás, allá en Estados Unidos, y en Europa, aquí donde estamos, y en, en otros países con algo más de desarrollo político, la relación es la misma, o sea, se pasan leyes porque el gobierno apoya iniciativas del Parlamento. Aquí en Francia, pues eso sucede mucho, la relación que hay entre Parlamento y gobierno está íntimamente ligada con el origen parlamentario de los partidos políticos. O sea, en Francia es particular porque el presidente puede ser, como ha sido de hecho en algunos momentos, del partido diferente al que tiene el poder en el Parlamento. Y eso es lo que se llamó la cohabitación. Sí. Pero lo estamos viendo en España con la disputa entre PP y el PSOE. Lo vemos en los Estados Unidos en el famosísimo ya barril de puercos. Esa relación entre ejecutivo y legislativo en nuestro país, y no me atrevo a ir a profundizar más en los otros países, está mal inventada, nos quedó mal inventada, y ello permite que se presenten todas estas corruptelas que nacen de la influencia del dinero en las elecciones, ¿no? Y yo estoy convencido en la mayoría de las campañas, por no decir en todas, sobre todo las presidenciales, pero también en el ámbito de los gobernadores y los alcaldes, la influencia de la plata mala vida, llámese narcotráfico, llámese politiquería, es grande, es muy, muy grande. Eh, Una pregunta que te quiero hacer es, yo lo que veo, por ejemplo, en el caso mismo de Colombia, es que hubo una, o sea, puede sonar como una contradicción, pero hubo una evolución negativa en todo caso. Yo me imagino que tú estás viendo las cosas que sucedieron
en ese momento en que tú estuviste asesorando al presidente Gaviria y lo que está sucediendo ahora y sobre todo con un presidente de izquierda que le costó 200 años a la izquierda llegar al poder en Colombia y se le va y se le rompe la tubería, se le abre un hueco en la tubería de la manera más sencilla y más fútil, es decir, un problema humano, es un problema político, es decir, la izquierda me da la impresión que hace lo mismo en cualquier parte, tardan tantos años. Claro. Y eso es lo que, o sea, un gobierno que se llama el gobierno del cambio, un pacto histórico por el cambio, está repitiendo los mismos errores que se han venido cometiendo en Colombia en los últimos 25 años. Hago excepción y voy a explicarlo un poco porque en el gobierno de Gaviria, pues obviamente la elección estuvo mediada por el asesinato de líderes políticos, en particular Luis Carlos Galán, Gana- pero se inventaron una fórmula muy precisa de control del ingreso de dineros que en aquella época se llamaban dineros calientes a la campaña, y era que los bancos tenían la orden de no recibir consignaciones en efectivos en cheques que no estuvieran visadas por el candidato y por el gerente de la campaña. Y eso permitió, por lo menos en el ámbito nacional, no estoy muy seguro en el ámbito regional, de controlar el ingreso de dineros, porque es que el problema del efectivo es que eso no tiene pistas, ¿no? Y hay mucha plata que circula. La plata en elecciones en Colombia se necesita en efectivo. Tú no necesitas cheques, tú no necesitas depósitos de bancos, tú necesitas comprar el voto con 50.000 pesos en efectivo. Nadie le vas a decir que le vas a hacer un depósito y una tarjeta de débito de un banco. No, tú tienes que pagar eso, la botella de ron, el sándwich, la camiseta. Eso es en efectivo, hermano. Eso no es, pues, vuelvo y te digo, con tarjetas débitos ni con cheques. Y esa eh, relación entre el Congreso, entre el candidato al Congreso y el candidato a la presidencia, se mantiene en un terreno siempre muy cenagoso, oscuro, pantanoso, que es yo me elijo para elegirte, pero tú me tienes que reconocer que yo te elegí que yo te elegí. Y ahí está una primera observación que me parece clave en Colombia. ¿Por qué no hemos podido salir de ese círculo vicioso de el político regional que sale elegido al Congreso para ayudar al presidente con el trámite de leyes? Como todo, tiene además el inconveniente, volvemos al comienzo, del narcotráfico. Ahí hay plata de todas partes. Ahí tenemos dineros de todo origen. Dinero del narcotráfico propiamente dicho, dinero del lavado de activos que tiene, digamos, una diferencia con el narcotráfico, dinero de la corrupción en obras públicas. El objetivo de un senador o de un representante, de un congresista en Colombia, es ser reelegido. ¿Cómo te reeliges tú? Con la financiación que te hace el Estado a través de contratos, a través como dicen ellos, con cierto humor, de posiciones, de asignaciones presupuestales que en teoría no existen en Colombia, pero se dan. Eso hay una comisión paritaria donde se discuten esas asignaciones, que en el fondo es lo mismo que el barril de puercos de los Estados Unidos. El departamento de Casanares, que está de moda hoy, el departamento de Casanare va a construir una carretera entre dos ciudades o dos pueblos de allá. Pues esa plata se le asigna al político de turno y él un poco mira a ver cómo hace y no dudo que hay algunos que, como dicen los jóvenes ahora, hagan las cosas a lo bien, ¿no? Pero creo que la inmensa mayoría, la plata se queda por el camino, o sea, la plata no llega a la obra pública y por eso nos cuesta tanto desarrollar eh,
obras públicas, escuelas, hospitales, carreteras, puentes, túneles, porque la mayor parte de la plata se queda en el oficio de reelegir a un congresista. Sí. Mira, Yo sé, Darío, perdona que te interrumpa, pero aquí un oyente, el embajador Héctor Quintero, quien estuvo también en Colombia, pregunta lo siguiente: ¿cómo se podría entender el nombramiento de Mancuso para conducir las conversaciones con el ELN? yo, yo no he visto mayor sorpresa que la que genera ese nombramiento, porque es que hay que reconocer que Petro y Mancuso fueron enemigos a muerte. No, no estoy hablando de enemigos políticos o contradictores de opinión, no, no, enemigos a muerte. Y si hubiera podido ser si hubiera posible, Mancuso hubiera matado a Petro, ¿no? Eh, eh, yo creo que esto es uno más de ese intento desordenado, muy desordenado, del presidente Petro de buscar eso que se llama la paz total, que a mí me parece un nombre demasiado rimbombante para algo muy difícil, porque es que finalmente yo hasta entiendo que con el ELN se pueda hablar. Yo estoy convencido que con el ELN no vamos a llegar a ninguna parte, porque a diferencia de las FARC, que tenían una estructura piramidal, muy jerarquizada, donde de alguna manera los comandantes mandaban. En el ELN lo que hay es una industria del secuestro, del abijato, de la industria, del chantaje a la industria, a la extorsión a la industria petrolera. Pero eso está fragmentado y eso no tiene un poder central que maneje el ELN. Yo creo que el ELN es inmanejable. Grave, eso es gravísimo. Es gravísimo, Es claro, porque gravísimo porque es lo único que ha podido lograr Petro. Pero ahora, no entiendo, ese Petro llega después de tantos intentos, asume y ha visto, ha criticado. ¿Y por qué mete, como decimos en Venezuela, por qué mete tanto la pata? Empezando por yo, ¿cuál es la aplicación? yo creo que hay dos versiones y a mí que es una al final, es que no se prepararon para gobernar. Gobernar es muy complicado. Gobernar es, gobernar es todos los días uno estar pendiente de lo que pasa aquí y allá y más allá, acullá, gobernar requiere una disciplina, requiere estar al frente de unos temas, proponer cosas, pero cuando uno propone cosas, y yo sí creo que la función de un presidente es proponer cosas, tener un equipo detrás que coja y haga el trabajo correspondiente para que eso que se propone. No, aquí es un poquito al vaivén de los acontecimientos. Para hacerlo claro, por ejemplo, no hay una estrategia de comunicación. Y creo que esto lo hemos comentado alguna vez acá, y de pronto eso es muy cercano a mi oficio, pero no es claro cuál es el mensaje del presidente. Entonces el presidente brinca de una cosa a otra, brinca de la paz total a la transformación energética. Yo creo que difícil no estar de acuerdo en el cuento de la transformación energética, pero eso cómo se hace, donde hay un documento profundo que ni siquiera profundo, un documento que diga, mire, la transformación energética es esto, hay que pasar por esto, hay que pasar por esto. Y porque si no, con el riesgo uno de lo que le pasó a Petro también, con su amigo Lula. Lula le dijo, no, no, a ver, no vamos a perder pues nuestros recursos, pues por, sí, de acuerdo, hay que mover esos temas. Pero definitivamente o sea, no podemos salir del petróleo, pues. Mm, eh, yo honestamente creo que es desorden, desorden, desorden. Ahí no hay un, uno necesita líderes y los líderes son los que dicen, mire, vamos por allá. Como es que dicen en fútbol, para adelante es para allá, ¿no? Bien. ¿No? El objetivo de un gobierno es proponer y en la medida de lo posible hacer, porque es que proponer es para la posición, ¿no? Proponer es para destruir, en el caso de la posición.
el gobierno uno tiene que hacer obra. Está muy comentada aquí en Colombia el cuento de las desapariciones del presidente, porque el presidente no sale en la foto, sale el avión tarde, deja ahí metido al presidente de Suiza, y hay muchas versiones, entonces salen unos y otros a rasgarse las vestiduras, pero nadie cuenta qué pasó, o sea, ¿por qué no hay un cuento, un mensaje, llamamos nosotros en la actividad de las comunicaciones, un mensaje sobre los incumplimientos del presidente de la República? ¿Por qué no hay una actitud frente a eso? Ahí hay definitivamente un problema y no hay respuestas que contrarresten el, el cúmulo legítimo, ¿no? Así lo es, de críticas al gobierno. Pues es que no hay un plan. Entonces sale Petro igual que Trump, comparándolo, dando la vuelta, pues con unos twitters ahí desesperados, hechos ahí como a la brava, no, entonces yo no, a mí me calumnian, hombre, no, eso no es gobernar. Y hay una muy buena columna de mi amigo Héctor Riveros el día pasado, decía, es que el presidente de la República no solo puede hablar, porque el hecho de que hable ya implica unas responsabilidades sobre lo que está haciendo, ¿no? Los presidentes no pueden salir a decir que el pueblo es el poder, porque es que eso tiene unas implicaciones, porque él es presidente, él ya no es oposición, no es un candidato de oposición, no es un senador de la oposición, no, es presidente de la República y tiene unas responsabilidades administrativas, políticas, decirlo, hasta penales, porque cuando él dice algo, eso tiene unos impactos. Una cosa es que un senador o un representante o un político diga una cosa en la oposición y otra cosa es que lo diga el presidente de la República, Sí, ¿no? sí. Fíjate que el expresidente hoy muerto, Raúl Leoni, presidente venezolano, fue candidato de Acción Democrática y ganó a buena ley, un gran presidente además. Un periodista le preguntó sobre su membresía a Acción Democrática, qué pensaba Acción Democrática sobre tal cosa, y sobre un tema muy particular, y él le respondió, mire, yo le recuerdo una cosa, que ya yo no soy miembro de Acción Democrática, yo soy el presidente de Venezuela. La membresía o la afinidad conceptual con algún otro partido es otra cosa distinta. Pero yo soy el representante que eligió el pueblo para gobernarlo y para llevarlo por una senda. Y difícil estar más de acuerdo con el presidente Leoni. Pues es que cuando uno es presidente de la República, tiene que gobernar, ¿sí? Y para mí la principal falla está ahí. No llegaron con un plan, o sea, no llegaron con hay algunas ideas sueltas y había algunos esfuerzos criticables o no, y eso no se ha visto. Entonces, pareciera que es la estrategia del entrenador de fútbol que sale y viene el crack y le dice, bueno, ¿cómo jugamos? No, jueguen, ¿no? Sí, no, es así. Entonces, yo no sé si le contesté al Sí, sí. embajador la pregunta, pero Mancuso es parte de eso, parte de ese. Sí. Ahora, dime una cosa. Es decir, el hijo de Nicolás, de Gustavo Petro, Nicolás, y todos esos escándalos de su ex jefe de gabinete, de su ex embajador en Venezuela, es decir, todo eso, eh, aquellos que estamos mirando las cosas desde afuera, pareciera que llegaron con hambre de plata, no llegaron con otra cosa, no llegaron con hambre de otra cosa, pero que no se diferencia del resto de América Latina. Hoy día, y se lo comentaba a un colega, yo le decía, oye, estamos ante un grave problema en América Latina, que es que Pero te voy a hacer una pregunta y ya los escuchas. ¿Ustedes han visto $1 millón en efectivo? yo por lo menos no Yo, lo tengo. estoy, yo tampoco he visto ni en efectivo ni en lo otro, ¿no? Pero $1 millón, o sea,
te llegan a ti en un maletín con $1 millón para financiar una campaña. A ver, ¿tú qué haces? Por lo menos con 250, con un cuarto millón te quedas, ¿no? Sí. Porque eso, porque además no puede haber contabilidad, no puede haber seguimiento, ni eso quedan, como en el caso de Samper, que nunca entendí por qué quedaban las colillas, que en Colombia llamamos las colillas, el cheque, en uno ponía el cheque y al lado ponía esta, pues, se puso, no, aquí no. Entonces, esa plata, ¿qué? Por lo menos un cuarto millón de dólares te queda. Después, con lo que queda, ¿qué haces? ¿Se la das a la campaña? ¿Se la das a tu papá en este caso? ¿Se la das? ¿Cómo es eso? Yo siempre me pregunto esos delitos, ¿cómo es que pasan? ¿No? De pronto ahí tengo un sesgo dramático, narrativo, y digo, pero ¿cómo es que esa plata se pierde? Pues, o sea, ¿quién le dice a usted al ganadero de Casarare que mete una plata, que esa plata llegó a la campaña? O sea, ¿quién? Entonces, yo sí creo que entraron platas, como han entrado platas en todas las campañas políticas en Colombia en los últimos 20 años, eh, sobre todo en el ámbito regional, y creo que en el ámbito regional es donde pasan las cosas. Eso no pasa en Bogotá, ni en Medellín, ni en Cali. Barranquilla, mi ciudad, digamos, dejemos el punto de interrogación ahí, pero eso pasa en el ámbito de los pueblos, de las villas, donde donde un tipo dice, mira, yo necesito que me hagan esta vuelta en el gobierno, entonces aquí está una platica. Una platica son $1 millón, pues, ¿no? Pero eso, entonces esa plata, primero es mala vida, porque eso sí nadie va a donar así, pues, o sea, los ricos puede que la donen, pero eso hacen todo lo oficial, ¿no? Eh, pero me acuerdo lo que es en las empresas, por lo menos en las que he trabajado yo, donar 50 millones de pesos. Eso es un lío que no tiene, o sea, esto pasa por auditorías, el banco confirma el cheque, el banco reconfirma el cheque, la auditoría de Ernest Young o cualquiera de esas revisa que esté bien. 50 millones de pesos, pero aquí estamos hablando de 6.000, de millón, 2 millones de dólares que se, que se pierden, que se Sí, sí, pierden. Esa plata, sí. yo creo que esas platas muy pocas veces llegan a las campañas. Y yo creo que en el caso que estamos analizando, buena parte se quedó a la mitad del camino. Qué bárbaro. Darío, permítanos ir a la pausa comercial y ya regresamos. Ya aquí ya hay incluso de otros radio escuchas, otras preguntas, y comentarios que te los leeré. Buenísimo. Eso. Vamos a una pausa. Estamos conversando con el economista Darío Vargas acerca de la astilla que más duele es la del mismo palo. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el economista Darío Vargas. Darío, aquí hay dos comentarios el primero que te voy a leer es una pregunta y un comentario del periodista Hugo Díaz Milano. Y él dice, ¿es posible que en Colombia haya más controles en el proceso, en el financiamiento en procesos electorales? Uno. Y el comentario es, la compra de votos ocurre y no desaparece. En Estados Unidos existen límites en los aportes a los candidatos. ¿Eso podría existir en Colombia? ¿Los candidatos rinden cuenta del dinero recibido? Sí, efectivamente, sí rinden. Sí, Rinden y mira lo que pasa, ¿no? Todo el mundo se fuera a los topes, todos los candidatos, supuestamente hay un Consejo Nacional Electoral que funciona prácticamente solo para eso, revisar la contabilidad, pero, pero es también norma que los topes electorales se pasan en la mayoría de los casos. Eh, ¿Es posible controlar? Pues, hombre, yo creo que sí. Debe haber formas de control. Yo creo que un Consejo Nacional Electoral que tenga un poquito más de dientes, que pueda eh, actuar, por ejemplo, desde el ámbito penal con mucha más fortaleza, casi en un ámbito de Fiscalía General de la Nación,
podríamos controlar algo más. Pero plata, mala vida en nuestros países va a existir siempre en las campañas políticas. ¿Cómo hacemos para controlarlo? También depende mucho de la mano del candidato, ¿no? El candidato también puede decir, mire, si es así, yo no corro, ¿no? Si voy a recibir plata del narcotráfico, yo no corro. Yo creo que en Colombia esa actitud se presenta en muy contadas oportunidades, ¿no? Eso no se presenta siempre, pero hay candidatos, yo he estado cerca a unos u otros, que han tenido la valentía de decir, mire, yo no dejo entrar un peso, ¿no? De plata mala vida. Y puede que pierda, ya no se necesita. Son muchos candidatos de opinión, muchos candidatos que no compran el voto. El voto se compra en Colombia, como lo hemos dicho, con muy poca plata. Pues, muy poca plata porque es, como te digo, una botella de ron, un almuerzo y unos $10 compra ya un voto, ¿no? Ha habido casos en que se ha controlado, y para contestar al colega periodista no empírico o empírico, no sé, donde se ha controlado en ciertas campañas. En las ciudades grandes uno empieza a ver más control sobre las campañas políticas, sobre la plata que se gasta en campañas políticas. Todavía hay una desproporción muy grande entre lo que se invierte, por decirlo en los términos de los publicistas, en publicidad y en comunicación, y lo que realmente se obtiene. Ahora, las redes sociales ayudan muchísimo, y para ponerlo en términos económicos, abaratan mucho una buena red social, abarata mucho una campaña política, porque ya no hay que invertir en medios, ya no hay que invertir en la maquinaria que significa estar en elecciones, estar en campaña, perdón. Las campañas exigen mucho tiempo, ¿no? Y exigen mucha logística, que significa platica, pero las redes sociales han ayudado mucho a que candidatos, y creo que el fenómeno de Argentina va por ahí, ¿no? Es pura redes sociales. Yo difiero en el caso de Trump, que la gente dice que ganó con Twitter. Yo creo que las condiciones de los Estados Unidos eran completamente distintas, pero sí sé de candidatos. Parece que lo de Argentina es eso, alguien que sale con un mensaje distinto, con un mensaje que mueve esa perversa animadversión entre el radicalismo y el peronismo, kirchnerismo, fernandismo que hay. Y sale un candidato que se mueve muchísimo al impulso de la gente con el mensaje correcto, que se transmite muy bien en redes sociales, porque en eso las redes sociales son muy efectivas. Cuando transmiten un mensaje correcto, el mensaje camina mucho, ¿no? Y creo que lo que pasa cuando hay redes sociales de por medio es, vuelvo y lo digo, las campañas requieren menos dinero, ¿no? Mucho menos dinero. Eso por lo menos en el ámbito local. Pues, pero ya estamos viendo que miel en Argentina pues está disparado, ¿no? Es un fenómeno también muy complicado, porque es que son finalmente unas primarias. Todavía uno no puede decir que ahí está la votación, pero si ese señor sigue creciendo, pues vamos a tener otro Bolsonaro, otro Bukele en ciernes, ¿no? Quizás peor, quizás peor. No, no tomemos partido. Mira, aquí el embajador te vuelve a hacer otra pregunta. Los casos de financiamiento a la campaña afectarán la estabilidad del gobierno, eso en particular. Pero quería hacerte una observación. Nosotros en Venezuela tuvimos en una oportunidad un mecanismo que fue bastante efectivo, y eso lo acabó Chávez.
y es que era el propio Estado el que financiaba las campañas de los partidos políticos, pero el monto del dinero que se les otorgaba tenía que ver con el porcentaje de votos que llevaba en la última elección. Y entonces así se iba distribuyendo. Eso era parte del presupuesto que se aprobaba el año anterior. Y eso ayudó mucho y los partidos, parece raro, porque nosotros los venezolanos no somos fáciles de manejar en esa cuestión de dinero. Este, hubo mucho más control, pero llegó Chávez, ya no, y se acabó. Y se entiende, porque él necesitaba del dinero del narcotráfico, necesitaba del dinero que provenía de otras fuentes que no era precisamente la fuente petrolera. En Colombia existen medidas similares, excepto la financiación de las campañas por parte del Estado. Yo la duda que tengo, y es muy personal y no la he conversado y no sé, no la he probado en el debate, es si lo único que hace la financiación del Estado es volver el doble de caro una campaña, ¿no? Porque el Estado financia, pero la plata va a seguir llegando de un sinnúmero de donantes, ¿no? Obviamente el sector privado ya no tendrá que donar, pero es que, vuelvo y digo, un gran grupo económico en Colombia dona 50 millones de dólares, ¿no? 50 millones de pesos, perdón, de pesos. Sería una locura. Seguramente giran otras cosas y pagan otras platas y pagan, como en el caso de Oscar Iván Zuluaga, pagan la encuesta, y la encuesta la hacen en el país de origen de La Plata. Entonces, yo estoy convencido que hay que buscar fórmulas para acabar con ese círculo vicioso. Pero para mí lo importante realmente está en que si no recreamos o redirigimos o revolcamos cualquier fórmula que signifique volver a hacer la relación entre Congreso y presidente, entre legislativo y ejecutivo, vamos a seguir teniendo los mismos problemas, porque mientras el gobierno, para pasar leyes, necesite dar puestos, contratos, coimas, asignaciones presupuestales, va a pasar lo mismo, va a seguir pasando lo mismo. Y entonces, pues un aspirante al Senado, un candidato al Senado, pues lo que necesita es que ser elegido para pagar todo lo que le costó la campaña. Mientras eso pase, el sistema sigue patinando. Y para mí, además de controles que creo que los debe haber, y sin lugar a dudas, ahí hay un elemento de encauzamiento positivo. Para mí todavía falta el poder romper el espinazo a una relación pésima, a mi modo de ver, para la democracia, como es la que hay entre Congreso y Presidente de la República. Y ahí está el problema. Finalmente, si Petro consigue mayorías parlamentarias, que lo veo muy difícil, pero no es imposible, lo hará comprando voto a voto, hasta llegar a los 54 que necesita para pasar cosas en el Senado, por ejemplo. Y comprando no es que le pagan al senador, no. Al senador le dan 3 puestos en el Ministerio de Minas, y le dan 5 asignaciones en el bienestar familiar de la región de origen del senador, y le dan una asignación presupuestal para que construya, mediante los mecanismos que existen para ello, una carretera o una escuela o un hospital, y él poder cobrar eso, porque es que se lo cobra no solo haciendo la obra, sino quitándole plata a la obra para financiarse él, ¿no? Yo muchas veces creo que esa plata, voy a decirte una cosa muy, muy irresponsable, esa plata ni siquiera se la roban para el propio pecunio, no, lo hacen para volver a ser elegidos, porque cuando uno vuelve a ser elegido, vuelve a poder pagar las deudas del pasado.
sin lugar a dudas, habrá casos donde la gente se queda con la plata. Yo creo que en el caso de muchos senadores y muchos representantes, la plata es simplemente para su campaña política. Sí, sí. Son cosas hay preguntas como, por ejemplo, esta. Es que los aspirantes a ocupar una alta posición como el presidente de la República se imaginan que ese dinero que les da el narcotráfico o que les da cualquier empresa, eso no lo van a pagar. Claro, imagínate. ¿Cómo Eso es se, eso? Pues eso se, cuando tú llegas, cuando tú aspiras a ocupar el palacio presidencial, la silla, oye, no eres un tonto en todo caso. Ahí tú no no, llegan tontos. tú no gastas plata por caridad, pues, ¿no? ¿No? Tú, puede que hasta te la deduzcan de impuestos, pero eso sí, o sea, la plata es, si uno invierte en la campaña es para tener acceso, ¿no? Y ese es el eufemismo que usamos para decir, para tener influencia, ¿no? Para poder decir que A o que no A, ¿no? Eh, el, para mí para usar un término latino sajón, es el conundrum de nuestras democracias está ahí, ¿no? Mientras no resolvamos el problema de cómo el dinero mal habido o buen habido no sé, financia campañas políticas para que el Senado, la Cámara y los diferentes órganos de control que en Colombia en muy buenos momentos se les otorgó al Congreso que eligiera, entonces ahí vuelve el círculo vicioso. Si no, no nos podemos inventar cómo parar ese macho, esto no tiene, esto no tiene salida. Y el gobierno que ofreció una salida está en el mismo lío, está exactamente en el mismo lío. O sea, el gobierno que se prometió un cambio, el gobierno que prometió que íbamos a acabar con las costumbres políticas eh, equivocadas o, sigue ahí, sigue ahí. Sí, sí. Lo que yo creo y lo que realmente me preocupa es que si bien todavía el presidente Petro logra convocar mucho a los sólidos petristas y a los sólidos del pacto histórico, la gente se empieza a decir, bueno, entonces, ¿qué hacemos? O sea, si el tipo que representaba un cambio está en lo mismo, que ese para mí es lo realmente grave del asunto, ¿no? Eh, eh, la gente se va a desesperanzar, ¿no? Y faltan 3 años de esto. Y las desesperanzas en política se vuelven dictaduras o populismo. Así es. Ahora, ¿se puede trazar un paralelo entre el proceso 8000 y lo que le está pasando a Petro? Yo, yo, yo considero que el proceso 8000 tiene unas ventajas muy, muy grandes, que es que había un fiscal muy decidido, como Alfonso Valdivieso, un fiscal que creía que tocaba hacer todo lo que tocara hacer para develar eso, en homenaje además a su primo hermano Luis Carlos Galán. Eh, 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 yo eso no lo veo ahorita, ¿no? Yo no veo, el fiscal general que hay en Colombia hoy está más dedicado a palomear, es muy importante y sale, pero, o sea, el proceso 8000 tiene una característica fundamental, era que a la Fiscalía General se le metió a eso en profundis, sin ánimo político, yo creo, de verdad. Yo trabajé con Valdivieso, yo trabajé en el gobierno que Valdivieso fue fiscal, y yo creo que pese a que había, desde luego, como en todas las cosas públicas, había una intención política, porque finalmente la labor de un fiscal termina siendo política. O sea, vamos, eso que vemos ahora ya en Estados Unidos, ahí se quita a ti, pues, la fiscal acusando al presidente Trump. Claro que lo acusa de unas cosas concretas, se lo va a ver y se presentarán en una corte, y la corte ante un jurado decidirá si es cierto o no, pero eso tiene una influencia política, eso son decisiones
que tienen que ver con una manera de ver el desarrollo de lo público, que es la política, ¿no? El, el, entonces, la comparación entre el proceso 8000, que fue, que llegamos a pensar que iba a ser definitivo en el transcurrir de la corrupción en Colombia, finalmente no pasó nada, seguimos en lo mismo. Llega 25 años después o 30 años después, con un gobierno de cambio, de izquierda, de gente nueva, gente distinta, y estamos en lo mismo, y estamos en lo mismo, y estamos en lo mismo no porque sean malos o buenos, no porque sean unos mejores que otros, no porque sean más rectos o más éticos, no, simplemente porque es que la forma de hacer política en Colombia tiene esa condición agravante muy preocupante para nuestros países, ¿no? Yo voy a decir para nuestro país, pero creo que algo similar ocurre En, más o menos en todas partes. en toda la región. Uh -huh. Ahora, nos quedan, Estamos muy serios hoy, ¿no? sí, nos Luis, queda, estamos muy serios. sí, nos quedan 7 minutos de programa, pero te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo va a terminar todo esto a juicio de Darío Vargas? Yo no me atrevo a hacer pronósticos. Hemos usado muchas veces la frase los pronosticadores en política y en economía enaltecen a los astrólogos, pero, pero creo que nos esperan años difíciles. Uno quisiera que el gobierno se organizara, ¿no? Quisiera que hubiera un jefe de gabinete, que hubiera un ministro de Interior, que hubiera una persona que organizara. Aquí se ha dicho mucho de las supuestas enfermedades y depresiones del presidente Petro, que pues hasta ahora hay unos indicios, pero tampoco uno puede afirmar lo uno o lo otro. Pero entonces al presidente Barco en los últimos 2 años le pasó más o menos lo mismo, tenía una enfermedad relativamente grave, el asunto mental se iba complicando poco a poco, y hubo un ministro, un secretario, un chief of staff, para usar el término norteamericano, que ejerció, Germán Montoya, ejerció las labores de presidente porque era necesario que hubiera gobierno, y entonces el país estábamos en una lucha con el narcotráfico que aceptar que el presidente estaba debilitado era muy complicado. Entonces el presidente lograba que saliera algunas cosas y le escribían sus discursos y había un buen gabinete y el futuro presidente Gaviria estaba ahí y este ministro y estaba de luego don Germán Montoya, había un muy buen ministro de Hacienda. Entonces las cosas funcionaban a pesar de los quebrantos de salud del presidente. Ojalá eso pasa aquí. Ojalá alguien llegue un poquito a organizar el gabinete. Yo pensé que en algún momento Roy Barreras, que no es santo de mi devoción, iba a lograr desde primero la presidencia del Senado y después desde un ministerio del que se habló, organizar un poquito el circo, porque es que el circo está desorganizado. Entonces, la gente pagó por ver a los payasos y a los domadores y a las equilibristas y a las niñas bailando cancán. Y eso, entonces sale el domador con una bicicleta y el equilibrista sale con el oso. Entonces, esto está pasando todos los días. Entonces uno dice, miércoles, ¿no? Ahora, dime una cosa. Oye, ¿hay sustituto de tal nivel que pueda organizar ese circo? Estamos hablando de futuro. ¡Ay! Ojalá y a la política sale, fíjate, la política sale mucha sorpresa, ¿no? Como decía Rubén Blades, la vida te da sorpresas y ojalá algo aquí suceda similar, ¿no? Yo creo que si a Roy Barrera le dan un poquito más de vuelo, podría hacer algo. Seguramente con la intención de ser presidente él, pero digamos es otra discusión, ¿no? Y mientras no se ponga a declamar poesía, pues
digamos, de sus libros de poesía, pues ojalá. O sea, que ninguno de los que compitieron con Petro estarían en condiciones como para poder enfrentar un problema, porque Y como, como siempre en estas cosas, es que, es que poner el vicepresidente es mucho más complicado todavía, pues, ¿no? ya no, claro, pero ya lo estamos viendo y lo estamos viendo. Estamos Porque viendo. más el problema no es solamente Colombia, fíjate tú lo que está sucediendo en Ecuador. En Ecuador es gravísimo eso. Gravísimo, gravísimo. Mira, y Colombia tenía un sistema que era perfecto, que se llamaba el designado a la presidencia, que era un político que el Congreso escogía para que fuera reemplazo del presidente en faltas temporales o absolutas. Y eso funcionaba perfecto. Nadie se preocupaba porque el vicepresidente y nada. Ahora tenemos un vicepresidente muy importantes, con un poder grande y que miércoles asustan. Es que dice uno, la posibilidad de que lleguemos a lo que podemos llegar es muy, muy complicada, pues, muy, muy complicada. Yo por eso creo, y yo tiendo a ser optimista, en que el gobierno va a encontrar una forma de gobernar, ¿no? Pero esa forma no puede ser peleando todos los días. Y puede que pelear sea parte del estilo del presidente, pero gobernar es otra cosa. Gobernar requiere, gobernar requiere estrategia, gobernar requiere paciencia, gobernar requiere, ¿sabe qué? Como nos enseñan otros, Gaviria, hacer la tarea todos los días. Y ese fue un gran presidente para Colombia. Es un presidente. Y era una persona que estaba, o sea, a mí me citaba el presidente Gaviria a las 6:30 de la mañana en el despacho presidencial, ¿no? Y le preguntó, bueno, ¿cuánto tiempo necesita? 10 minutos. Al minuto 9 con 59 segundos ya le estaba diciendo uno, próximo, ¿no? Eh, eh, y claro, ahorita pues las cosas han cambiado y ya no hay esto que estamos usando, el Zoom, entonces me puede reunir de mi forma y todo. Pero buena parte de gobernar es ser disciplinado. Creo que Petro no lo es. Petro no es disciplinado. Su origen guerrillero seguramente tiene algo que ver con eso. Y eso que la guerrilla necesita mucha disciplina, pues. Eh, pero de verdad uno sí quisiera que haya una salida. No la veo. Así es. Bueno, mi querido amigo Darío, oye, siempre es muy grato conversar contigo, es una conversación inteligente, tienes tú realmente excelente conversación que hemos tenido. Te agradezco mucho, le agradezco a la audiencia, a Anthony, a Mayani que han estado con nosotros en el área de sonido. Y bueno, oye, siempre me gustaría invitarte en el futuro cómo vayan las cosas, para ver cómo van las cosas en Colombia. Pero aún más, me gustaría que habláramos más adelante sobre América Latina, porque es que es el mismo rollo. Yo no, es decir, pero lo que está sucediendo ahí, lo que está sucediendo en Argentina es mucho más grave. Acabo de decirle a un ex profesor de posgrado que me preguntó, y yo le dije, mire, yo estoy casi seguro que si Milei llega a ser presidente, van a extrañar a Cristina. ¿Cómo será? Sí, sí. Bueno, Sí. querido amigo, un fuerte abrazo. Abrazo, pues, gracias y bueno el final. Gracias.